La carretera BA-040 se extiende como una cicatriz en el paisaje seco del interior de Bahía. Los lugareños dicen que hay lugares donde el asfalto absorbe más que el calor del sol. Absorbe historias. Y algunas de estas historias permanecen enterradas durante décadas, como la del autobús que se desvaneció una madrugada de julio. 42 peregrinos desaparecieron sin dejar rastro en 1985. Sus familias nunca supieron qué les sucedió. La policía abandonó la búsqueda. El mundo siguió girando. Pero el destino tiene formas misteriosas de revelar sus secretos. Y lo que un guardia de carretera descubrió 3 décadas después desafiaría todo lo que creíamos saber sobre fe, supervivencia y locura. Era el caluroso julio de 1985 cuando el autobús blanco y azul de la empresa Transportes Santana partió de Salvador con destino a Bom Jesús da Lapa. 42 peregrinos iban a bordo. La mayoría eran personas humildes, campesinos, amas de casa, trabajadores que habían ahorrado durante meses para este viaje sagrado. El santuario de Bom Jesús da Lapa era conocido en todo Brasil como lugar de milagros. Cada año, cientos de miles de fieles acudían a la gruta donde se veneraba la imagen del Buen Jesús. Muchos buscaban curaciones, otros agradecían favores recibidos, y algunos simplemente deseaban estar más cerca de lo divino. Entre los pasajeros del autobús estaba María Conceição dos Santos, una mujer de 53 años que había prometido visitar el santuario si su nieto se recuperaba de una grave enfermedad. También viajaba el joven matrimonio Oliveira con sus 2 hijos pequeños. Ellos querían bautizar a su bebé de 6 meses en las aguas benditas del río São Francisco. El conductor del autobús era Antonio Ribeiro da Cruz, un hombre de 42 años conocido por su puntualidad y seriedad. Llevaba 15 años transportando peregrinos por las carreteras del nordeste brasileño. Sus compañeros lo describían como reservado pero profesional. Nadie sabía que en los últimos meses Antonio había comenzado a tener lo que él llamaba visiones. El autobús salió de la estación central de Salvador a las 4 de la madrugada. Los pasajeros rezaban el rosario mientras el vehículo avanzaba por la carretera en penumbra. El plan era llegar a Bom Jesús da Lapa por la tarde. Unas 12 horas de viaje por carreteras sinuosas del interior bahiano. A las 7 de la mañana, el autobús pasó por el último puesto de control en la ciudad de Feira de Santana. El guardia recordaría después que todo parecía normal. Antonio saludó como siempre y continuó su camino hacia el oeste. Fue la última vez que alguien vio el autobús, cuando el vehículo no llegó a su destino al anochecer. Los familiares que esperaban en Bom Jesús da Lapa comenzaron a preocuparse. Llamaron a la empresa de transporte, que a su vez contactó a PNC, la Policía Federal de Carreteras. Se inició una búsqueda que duraría semanas. Las autoridades recorrieron cada kilómetro de la ruta, sobrevolaron la región en helicópteros, entrevistaron a decenas de testigos en pueblos y gasolineras. Pero el autobús, con 42 peregrinos, parecía haberse evaporado. No había señales de accidente, ni manchas de aceite en el asfalto, ni rastros de neumáticos fuera de la carretera. Las teorías abundaron. Algunos sugirieron un asalto que terminó en tragedia. Otros hablaban de un accidente en alguna zona remota e inaccesible. Los más supersticiosos murmuraban sobre fenómenos sobrenaturales, abducciones extraterrestres o castigos divinos. Pero la verdad era mucho más perturbadora que cualquiera de estas especulaciones. Después de 3 meses de búsqueda infructuosa, las autoridades archivaron el caso como uno de los grandes misterios de las carreteras brasileñas. Para las 40
y 2 familias afectadas. La incertidumbre se convirtió en su compañera permanente. Vivir sin saber era una forma de muerte lenta que se extendió durante décadas. Los años pasaron. La historia del autobús desaparecido se convirtió en leyenda local, un relato que los camioneros compartían en las paradas de la carretera durante las noches lluviosas, cada aniversario. Los periódicos regionales publicaban breves recordatorios del misterio sin resolver, y las familias mantenían vigilias, encendiendo velas por aquellos que nunca regresaron. Mientras tanto, a menos de 2 kilómetros de la carretera principal, en una zona escarpada y de densa vegetación conocida como la Serra do Espinhaço, 42 peregrinos experimentaban una realidad diferente. Una realidad creada por la mente perturbada de Antonio Ribeiro da Cruz. Aquella mañana de julio de 1985, Antonio no siguió la ruta establecida. Aproximadamente 1 hora después de pasar el control de Feira de Santana, tomó un desvío hacia un camino de tierra apenas visible entre la vegetación. Los pasajeros comenzaron a inquietarse cuando el autobús abandonó el asfalto, pero Antonio les aseguró que era un atajo que conocía bien. La verdad era que Antonio había estado teniendo visiones durante meses, voces que le hablaban mientras dormía, figuras luminosas que aparecían frente a él mientras conducía por las noches. Le decían que el fin del mundo estaba cerca y que él había sido elegido para salvar a un grupo de fieles. Según la voz que escuchaba, el mundo exterior estaba condenado. Solo aquellos que se refugiaran en la Nueva Jerusalén sobrevivirían al apocalipsis inminente. Y él, Antonio, había sido designado como el profeta que guiaría a los elegidos. El camino se volvió cada vez más difícil. El autobús avanzaba lentamente entre rocas y vegetación. Cuando los pasajeros comenzaron a protestar, Antonio bloqueó la puerta del vehículo y reveló una pistola que había mantenido oculta. Les explicó su misión divina con ojos brillantes de fervor religioso. Algunos pasajeros lloraban, otros rezaban, pero todos estaban atrapados en la pesadilla que apenas comenzaba, después de horas avanzando por terreno casi intransitable. El autobús llegó a una zona elevada con varias cavernas naturales. Una de ellas era especialmente grande, con múltiples cámaras interiores y un pequeño manantial. Antonio anunció que habían llegado a la Nueva Jerusalén, el lugar donde esperarían el fin del mundo y el comienzo de una nueva era. Los primeros meses fueron caóticos. Varios intentos de escape fueron frustrados violentamente por Antonio. 2 pasajeros murieron en estos enfrentamientos. Sus cuerpos fueron enterrados ceremonialmente como los primeros mártires de la Nueva Jerusalén. El miedo se convirtió en la herramienta de control más efectiva. Con el tiempo, Antonio estableció un sistema estricto de reglas basadas en sus continuas visiones. Creó una jerarquía donde él, como profeta, estaba en la cúspide, debajo de él. Un consejo de 12 apóstoles elegidos entre los pasajeros más dóciles. Y luego el resto de la comunidad. El autobús fue empujado hacia un barranco cercano y cubierto con vegetación para ocultar su presencia. Antonio sabía que eventualmente las autoridades dejarían de buscar. Y tenía razón. La espesa vegetación y la topografía accidentada hicieron que el vehículo fuera prácticamente invisible desde el aire o desde la carretera distante. Dentro de la caverna, la comunidad desarrolló sistemas sorprendentemente efectivos para sobrevivir. Construyeron terrazas para cultivar en 1900 las laderas cercanas, plantas resistentes a la sequía como mandioca y frijoles. Implementaron un sistema de captación de agua de lluvia y domesticaron algunos animales salvajes para obtener proteínas.
Las mujeres daban a luz en condiciones precarias. Algunas madres y bebés no sobrevivían al parto, pero aquellos que lo lograban eran presentados como milagros, evidencia de la bendición divina sobre la comunidad. Los niños nacidos en cautiverio eran adoctrinados desde pequeños. Para ellos, no existía otro mundo más allá de la caverna y sus alrededores. Antonio mantenía un diario detallado donde registraba sus visiones y las reglas de la comunidad. Este documento se convirtió en el texto sagrado de la Nueva Jerusalén, todos los días, al amanecer y al anochecer. La comunidad se reunía para escuchar los pasajes que Antonio decidía compartir. Con el paso de los años, algunos de los secuestrados originales desarrollaron el síndrome de Estocolmo. Comenzaron a creer genuinamente en la misión divina de Antonio, especialmente cuando las predicciones sobre el fin del mundo no se cumplían. Antonio simplemente ajustaba sus profecías, explicando que Dios había decidido darles más tiempo para purificarse. En 2003, después de 18 años liderando la comunidad, Antonio enfermó gravemente, probablemente de una infección respiratoria no tratada. En sus últimos días, tuvo fiebres intensas que le provocaron alucinaciones más vívidas que nunca. Dictó nuevas revelaciones a sus seguidores más cercanos, asegurando que su muerte física era solo una transición, que su espíritu permanecería guiando a la comunidad hasta el día del éxodo final. Tras su muerte, el cuerpo de Antonio fue preservado mediante técnicas rudimentarias de momificación, usando sal y hierbas. La momia fue colocada en una pequeña cámara dentro de la caverna, que se convirtió en un santuario donde los miembros de la comunidad acudían a consultar al profeta del éxodo final. La jerarquía establecida por Antonio continuó funcionando, ahora liderada por Jerónimo Alves, uno de los primeros pasajeros en aceptar completamente las enseñanzas de Antonio. Jerónimo afirmaba recibir mensajes del espíritu de Antonio durante elaborados rituales nocturnos, y estos mensajes determinaban la vida diaria de la comunidad. Durante 30 años, este mundo paralelo existió a solo 2 kilómetros de una de las carreteras más transitadas de Bahía, tan cerca y a la vez tan lejos de la civilización, una sociedad completa con sus propias leyes, creencias y tradiciones, totalmente aislada del mundo exterior. Carlos Eduardo Méndez tenía 43 años y llevaba 15 trabajando como guardia de la Policía Federal de Carreteras. Conocía cada curva de la BA 040, cada pueblo cercano, cada historia local, incluida la leyenda del autobús desaparecido. Era el 12 de marzo de 2015. Carlos Eduardo estaba investigando un accidente menor donde un camión había derrapado en una curva pronunciada. Mientras buscaba evidencias en el área, notó algo inusual en la vegetación de un barranco cercano, un reflejo metálico que no parecía natural. Por curiosidad más que por deber, Carlos Eduardo decidió investigar. Descendió cuidadosamente por el terreno escarpado. A medida que se acercaba, el reflejo tomó forma. Era parte de una estructura metálica cubierta casi completamente por la vegetación. Al remover algunas ramas, Carlos Eduardo sintió que el corazón se le detenía. Ante él estaba un viejo autobús, blanco y azul, con el logotipo parcialmente visible de Transportes Santana. Con manos temblorosas, Carlos Eduardo tomó fotografías con su teléfono y registró las coordenadas exactas. Subió de vuelta a la carretera y llamó inmediatamente a sus superiores. La noticia se extendió rápidamente entre las autoridades. El legendario autobús desaparecido posiblemente había sido encontrado. Al día siguiente, un equipo completo de investigación llegó al lugar.
peritos forenses, oficiales de policía, incluso un historiador local que había documentado el caso. El vehículo fue examinado cuidadosamente. El interior estaba vacío, pero algunos objetos personales permanecían. Rosarios, una muñeca de trapo, un sombrero de paja. Evidencia silenciosa de los pasajeros que una vez viajaron allí. Lo más desconcertante era que el autobús no mostraba signos de accidente. Había sido claramente estacionado o empujado hasta esa posición, y más extraño aún, la vegetación que lo cubría parecía haber sido deliberadamente colocada en algunas áreas. Mientras el equipo trabajaba en el autobús, Carlos Eduardo decidió explorar los alrededores. Siguiendo lo que parecía ser un sendero apenas visible, se aventuró hacia el interior de la sierra. Después de caminar aproximadamente 1 kilómetro, notó señales de actividad humana, pequeñas terrazas de cultivo, un sistema rudimentario de canales de agua y, finalmente, la entrada a una gran caverna parcialmente oculta por arbustos. Carlos Eduardo se detuvo en seco. Podía escuchar voces dentro de la caverna, voces humanas. Regresó rápidamente para alertar al equipo de investigación. Lo que siguió fue una operación cuidadosamente planificada que cambiaría para siempre la historia del autobús desaparecido. El amanecer del 14 de marzo de 2015, un equipo combinado de Policía Federal, bomberos y servicios médicos rodeó discretamente la entrada de la caverna, utilizando megáfonos. Se identificaron como autoridades y solicitaron que cualquier persona en el interior saliera pacíficamente. El silencio que siguió fue interrumpido por murmullos y movimientos dentro de la caverna. Finalmente, un hombre de aproximadamente 60 años emergió lentamente. Vestía ropas gastadas pero limpias, hechas de materiales diversos. Su barba blanca llegaba hasta el pecho, y sus ojos, entrecerrados, mostraban la incomodidad de quien no está acostumbrado a la luz directa del sol. Jerónimo Alves se presentó como el líder de la comunidad santa de la Nueva Jerusalén, con voz firme pero serena. Explicó que ellos eran los elegidos, que habían sido salvados del mundo exterior por el profeta del Éxodo final, y que cualquier intento de sacarlos de su refugio sagrado sería resistido. Durante las siguientes horas, negociadores especializados mantuvieron un diálogo tenso con Jerónimo. Gradualmente, más miembros de la comunidad se asomaron a la entrada de la caverna. Algunos adultos mayores que claramente formaban parte del grupo original de pasajeros, y otros más jóvenes, incluidos niños y adolescentes que habían nacido en cautiverio. A medida que las conversaciones avanzaban, los investigadores comenzaron a reconstruir la impactante verdad. El conductor Antonio Ribeiro da Cruz había secuestrado a los 42 peregrinos en un brote psicótico religioso, convencido de que había recibido un mandato divino para salvarlos del apocalipsis. Los había mantenido cautivos durante años, estableciendo una comunidad aislada basada en sus delirios mesiánicos. De los 42 pasajeros originales, solo 16 seguían con vida. Los demás habían fallecido por diversas causas, enfermedades no tratadas, complicaciones durante partos, accidentes o intentos de escape que terminaron trágicamente. Sus restos habían sido enterrados ceremonialmente en un área que la comunidad consideraba sagrada. Lo más impactante para los investigadores fue descubrir que en los 30 años transcurridos, 23 niños habían nacido en cautiverio, algunos de ellos ya adultos con sus propios hijos, creando una segunda y hasta tercera generación de cautivos. Estos niños jamás habían visto el mundo exterior. Para ellos, la caverna y sus alrededores constituían todo el universo conocido.
El interior de la caverna revelaba una comunidad sorprendentemente organizada. Diferentes cámaras servían como dormitorios comunales, áreas de almacenamiento, una rudimentaria escuela y hasta un pequeño hospital. En el centro de todo, una cámara especial albergaba la momia preservada de Antonio, rodeada de ofrendas y símbolos religiosos que mezclaban elementos del catolicismo tradicional con las peculiares doctrinas creadas por el autoproclamado profeta. Los diarios de Antonio, cuidadosamente preservados, revelaban la progresión de su enfermedad mental, desde las primeras visiones hasta el elaborado sistema de creencias que había impuesto a sus seguidores. Las páginas detallaban castigos para los desobedientes, rituales para comunicarse con entidades divinas y profecías sobre el éxodo final que ocurriría cuando el mundo exterior fuera destruido. Para los equipos médicos que evaluaron a los miembros de la comunidad, los efectos del cautiverio prolongado eran evidentes. Muchos presentaban deficiencias nutricionales crónicas, problemas dentales y enfermedades que podrían haberse tratado fácilmente con medicina moderna. Los niños nacidos en cautiverio mostraban retrasos en el desarrollo y extrema sensibilidad a la luz solar. Sus cuerpos pálidos nunca habían estado expuestos a los rayos directos del sol. Psicológicamente, la situación era aún más compleja. Muchos de los adultos mayores, especialmente aquellos que habían pasado décadas bajo el control de Antonio, mostraban signos claros del síndrome de Estocolmo. Defendían a su captor y realmente creían en su misión divina. Para ellos, las autoridades no eran rescatadores, sino agentes del mal que venían a arrebatarles su salvación. Los más jóvenes, especialmente aquellos nacidos en cautiverio, experimentaban un terror absoluto ante el mundo exterior. Durante toda su vida, se les había enseñado que más allá de los límites de su comunidad solo existía destrucción y condenación. La simple idea de abandonar la caverna les provocaba ataques de pánico. Lo más perturbador para los investigadores fue descubrir que al menos 5 de los miembros originales habían tenido oportunidades de escapar a lo largo de los años, pero habían elegido quedarse. La combinación de miedo, adoctrinamiento y el paso del tiempo había erosionado su deseo de libertad. Para ellos, la comunidad se había convertido genuinamente en su hogar, y Antonio en su guía espiritual. María Conceição dos Santos, una de las pasajeras originales que ahora tenía 83 años, contó a los investigadores cómo durante los primeros años había intentado escapar 3 veces. Cada intento fue seguido de castigos severos. Eventualmente, María había aceptado su nueva realidad. Se había convertido en una de las 12 apóstoles y ahora se negaba rotundamente a abandonar lo que ella llamaba la tierra prometida. En contraste, algunos de los adultos más jóvenes que recordaban vagamente su vida antes del secuestro expresaron su deseo de ser rescatados. Habían mantenido viva la esperanza durante décadas, a veces susurrando historias sobre el mundo exterior a los niños nacidos en cautiverio, desafiando silenciosamente las enseñanzas de Antonio y sus sucesores. Para los equipos de rescate, el desafío no era simplemente extraer físicamente a estas personas de la caverna, era ayudarles a procesar 3 décadas de trauma, manipulación psicológica y aislamiento total. Era reintegrar a la sociedad a personas que habían vivido en un mundo paralelo con sus propias reglas y creencias. La operación de rescate duró 5 días. Las autoridades tuvieron que proceder con extrema cautela para evitar traumatizar aún más a los miembros de la comunidad, especialmente a los niños
El proceso de sacar a 39 personas de la caverna, donde algunos habían pasado toda su vida, fue documentado minuciosamente por equipos médicos y psicológicos. 16 sobrevivientes del grupo original de pasajeros fueron identificados y reunidos con sus familias. Escenas de llanto incontrolable se sucedieron cuando madres ancianas abrazaron a hijos que habían dado por muertos décadas atrás. Hermanos que eran niños cuando el autobús desapareció, ahora con canas, reconocieron a sus hermanos mayores entre lágrimas. Para María Oliveira, que tenía 23 años cuando fue secuestrada junto a su esposo y 2 hijos pequeños. El rescate llegó demasiado tarde para una reunión familiar completa. Su esposo había fallecido 15 años antes debido a una infección no tratada, pero sus hijos habían sobrevivido. Y ahora María conocía a sus 5 nietos, todos nacidos en cautiverio. El caso generó atención mediática internacional. Periodistas de todo el mundo acudieron a Bahía para documentar lo que muchos llamaron el secuestro más largo y extraño de la historia brasileña. Las comparaciones con casos famosos como el de J.C. Dugard o las víctimas de Joseph Fritzl fueron inevitables, pero la escala y la dimensión religiosa del caso lo hacían único. Jerónimo Alves y 4 miembros más del Consejo de Apóstoles fueron arrestados y acusados de múltiples delitos, desde secuestro continuado hasta abuso de menores. Durante el juicio, los testimonios revelaron los métodos de control que habían mantenido funcionando la comunidad después de la muerte de Antonio: la manipulación psicológica, el uso del miedo y la explotación de creencias religiosas. La momia de Antonio Ribeiro da Cruz fue recuperada y sometida a análisis forenses. Los resultados confirmaron que había fallecido por causas naturales, probablemente neumonía. En 2003, el estado de preservación del cuerpo evidenciaba técnicas rudimentarias pero efectivas de momificación. Un testimonio perturbador de la devoción que sus seguidores sentían hacia él. Los diarios de Antonio, que sumaban más de 3.000 páginas escritas durante 18 años, fueron estudiados por psiquiatras forenses. El diagnóstico retrospectivo apuntaba a esquizofrenia paranoide con delirios religiosos. Los expertos señalaron que con tratamiento adecuado, la tragedia podría haberse evitado. Pero en los años 80, especialmente en regiones rurales de Brasil, los trastornos mentales rara vez eran diagnosticados o tratados correctamente. Para los 23 nacidos en cautiverio, la transición al mundo exterior fue extremadamente difícil. Muchos experimentaron lo que los psicólogos denominaron síndrome de reintegración traumática, la sobrecarga sensorial de un mundo lleno de tecnología, ruidos, luces y conceptos completamente ajenos a su experiencia provocaba ataques de ansiedad severa. Nina, una mujer de 28 años nacida en la caverna, describió su primera noche en un hospital moderno como una tortura. Las luces fluorescentes, el sonido constante de máquinas, el concepto mismo de electricidad, todo era abrumador. Durante semanas, Nina dormía en el suelo debajo de su cama, incapaz de adaptarse a los colchones que encontraba demasiado blandos. Los niños más pequeños mostraron mayor capacidad de adaptación. Después de la sorpresa y el miedo inicial, muchos comenzaron a disfrutar de descubrimientos simples: televisión, helados, juguetes. El simple acto de encender una luz con un interruptor les parecía mágico. Para ellos, el mundo exterior que les habían enseñado a temer resultó ser un lugar de maravillas. No todos los rescatados quisieron reintegrarse a la sociedad. 5 de los adultos mayores, incluida María Conceição, solicitaron formalmente que se les permitiera regresar a la caverna.
argumentaron que a su avanzada edad, adaptarse a un mundo completamente diferente era imposible. Las autoridades denegaron esta petición, pero crearon un centro de transición especial donde estos casos difíciles pudieran mantener algunos aspectos de su vida anterior mientras se adaptaban gradualmente. Las familias que recibieron a sus parientes perdidos enfrentaron sus propios desafíos. Muchos descubrieron que las personas que habían regresado eran fundamentalmente diferentes de aquellas que recordaban. 3 décadas de aislamiento y adoctrinamiento habían transformado sus personalidades, creencias y comportamientos. Los reencuentros felices dieron paso a la ardua tarea de reconectar con extraños que compartían su sangre, pero no sus experiencias. Los terrenos donde se encontraba la caverna fueron declarados sitio de interés histórico y cerrados al público. Investigadores de diversas disciplinas documentaron meticulosamente la distribución de la comunidad, los sistemas de supervivencia desarrollados y los artefactos religiosos creados durante el cautiverio. El autobús fue trasladado a un museo como testimonio tangible de una de las historias más extraordinarias de supervivencia y control mental de la historia reciente. 5 años después del rescate, la mayoría de los sobrevivientes habían encontrado alguna forma de equilibrio en sus nuevas vidas. Los niños nacidos en cautiverio habían aprendido a leer y escribir formalmente, a usar tecnología y a navegar por los complejos códigos sociales del mundo exterior. Jerónimo Alves fue condenado a 30 años de prisión. Durante su encarcelamiento, continuó manteniendo que había actuado siguiendo órdenes divinas. Formó un pequeño grupo de seguidores entre otros reclusos, demostrando que su capacidad para manipular mentes vulnerables permanecía intacta. En 2018, Elena Ribeiro, hija de Antonio, nacida 7 años antes del secuestro, publicó un libro titulado El profeta de mi padre. En él, exploraba la infancia y juventud de Antonio, buscando entender cómo un hombre descrito por todos como tranquilo y religioso se transformó en el arquitecto de tanto sufrimiento. El libro se convirtió en un estudio importante sobre los peligros del fanatismo religioso no tratado. Cada año, el 12 de marzo, fecha del descubrimiento de la comunidad, los sobrevivientes y sus familias se reúnen en una ceremonia privada, no para celebrar a Antonio o sus enseñanzas, sino para honrar la resistencia del espíritu humano, la capacidad de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Para Carlos Eduardo Méndez, el guardia de carretera que descubrió el autobús. El caso cambió su vida para siempre. Se convirtió en un defensor de la salud mental y ahora da conferencias sobre la importancia de identificar y tratar trastornos psicológicos antes de que se conviertan en tragedias. En las escuelas de Bahía. La historia del autobús desaparecido se enseña como una lección sobre los peligros del aislamiento, el poder de la manipulación psicológica y la extraordinaria capacidad humana para adaptarse incluso a las circunstancias más extremas. Los niños que nunca habían visto el sol ahora tienen sus propios hijos, criados en libertad, con acceso a educación y oportunidades que sus padres ni siquiera podían imaginar. En sus rostros, el futuro brilla más intensamente que cualquier profecía apocalíptica. Y en una curva de la carretera BA 040, un pequeño monumento recuerda a los viajeros que a veces las historias más increíbles permanecen ocultas a simple vista, que la línea entre fe y fanatismo puede ser tan fina como el asfalto que separa la civilización de la naturaleza salvaje, y que incluso después de 30 años de oscuridad, la luz de la verdad encuentra su camino.